Listo, listo, ahora sí vamos a empezar. Vamos a hacer la charla de artritis infecciosa. Bueno, mi nombre es Jorge César Calderón, soy médico reumatólogo del Hospital Rebagliati. Más o menos vamos a tratar estos temas. Vamos a recordar algunos síndromes articulares y en relación a las causas infecciosas. Vamos a repasar algunos conceptos claves de artritis séptica y también algunas manifestaciones de artritis gonocócica, otras infecciones por micobacterias, hongos y artritis virales, y rápidamente vamos a revisar su relación con manifestaciones musculoesqueléticas. Bien, para empezar hay que recordar que dentro de nuestros síndromes tenemos la monoartritis aguda. Perdón, ¿se escucha bien? Escucho un poco de interferencia. Sí, doctor, sí se escucha bien. Ya. Sí se escucha Entonces bien, continúo. doctor. Listo, gracias. Bueno, entonces, como se había mencionado cuando hablábamos de síndromes en reumatología, tenemos los cuadros de monoartritis aguda. Son compromiso de una sola articulación de menos de 2 semanas de evolución, instalación brusca, aguda, y ahí lo principal que hay que descartar es que no se trata de una artritis infecciosa. Entonces, siempre en monoartritis aguda hay que tener en mente artritis infecciosa, aparte de las otras causas. Cuando ya se trata de una monoartritis crónica, también podemos pensar que el origen puede ser infeccioso. Entonces, también tenemos que tener en mente, en nuestro medio, por ejemplo, artritis por tuberculosis. Entonces, hay que indagar sobre antecedentes epidemiológicos, otro tipo de manifestaciones que nos hagan pensar en que podría ser esa artritis de un origen infeccioso. Y en el cuadro de las poliartritis, tanto agudas como crónicas, también podemos tener infecciones como causantes de estos cuadros, especialmente cuando son poliartritis agudas. Claro, obviamente siempre en el contexto adecuado, ¿no? Siempre en el contexto de pacientes con otras patologías, o por ejemplo, en el caso de poliartritis agudas, a veces en las virales, sobre todo, antecedentes de viajes a zonas epidemiológicas de algunas enfermedades metaxénicas, también, por ejemplo, antecedentes epidemiológicos, pacientes a veces con VIH, también siempre hay que tener en cuenta esos antecedentes dentro de nuestro evaluación. O sea, con esto, ¿qué queremos decir? Que siempre que haya un proceso de artritis, hay que pensar que puede haber una causa infecciosa. O sea, puede que no sea lo más frecuente, pero siempre hay que pensar en una causa infecciosa. Entonces, hay que conocer cómo es la artritis infecciosa. Esto, una vez más, para mostrar ya poliartritis netamente de origen infeccioso. Generalmente las poliartritis son de origen viral, sobre todo, por ejemplo, tenemos parvovirus, rubiola, VIH, otras más crónicas como hepatitis B y C. En cuanto a causas bacterianas de poliartritis, son mucho menos frecuentes y generalmente se dan en el contexto de una enfermedad más diseminada. Bueno, entonces, la artritis séptica es una infección. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en las infecciones de origen bacteriano de la articulación. Es una emergencia en reumatología porque puede ser una causa seria de morbilidad y también incluso a veces de mortalidad, y sobre todo porque puede originar discapacidad si es que no se trata adecuadamente y tempranamente. Entonces, ¿cuáles son las vías por las que una articulación puede colonizarse por un germen bacteriano? Bueno, tenemos una ruta hematógena, que viene a ser la más frecuente. Por ejemplo, y ahí habría que pensar en quiénes están en riesgo y son pacientes que ya sufren de una artritis, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide. En el contexto de infecciones, pueden sufrir también colonización articular.
puede ser por una diseminación de una osteomielitis continua, por ejemplo. A veces algunos pacientes diabéticos pueden tener lesiones, por ejemplo, en un pie diabético, eso hace una osteomielitis y de ahí puede complicarse con una artritis séptica también. También puede ser una diseminación directa de tejidos de partes blandas que rodean a la articulación. En los pies diabéticos eso se ve. Pero pueden ser, por ejemplo, eso generalmente en lesiones de miembros inferiores, ¿no? En lesiones de miembros inferiores. Ahora, puede ser que uno ingrese el germen al hacer algún procedimiento dentro de la articulación. A veces al hacer una artrocentesis o una infiltración articular, nosotros podemos introducir el germen desde la piel hacia la cavidad articular, que es una cavidad estéril, y eso favorecería la colonización y la infección a ese nivel. O finalmente, después de un trauma, ¿no? En un trauma a veces hay lesiones directas que exponen la cavidad articular y ahí favorecen su colonización. Entonces son diferentes vías que por las que puede llegar el germen a la cavidad articular, que es una cavidad estéril, y producir la infección. Entonces, el germen más frecuente, por ser un germen de piel, que podría estar por continuidad más cerca de las articulaciones, y que además es uno de los gérmenes que causa más infecciones en general, es el Staphylococcus aureus. Produce una artritis que es destructiva, puede rápidamente dañar el cartílago y el hueso subcondral, por eso es que es importante un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Es el prototipo el que más he estudiado para la patogenia de la artritis séptica, del que se conocen, por ejemplo, sus factores de colonización, se conoce cómo entra hacia la cavidad, cómo hace el daño. No nos vamos a centrar en eso, pero sí, si quieres estudiar artritis infecciosa, el prototipo viene a ser el Staphylococcus aureus, porque es la artritis más frecuente. Y lo importante es que estos estafilococos pueden formar biofilms en las cavidades articulares y hacer que las infecciones, las artritis séptica por estafilococo sean más difíciles de tratar. Puede formar biofilms y esto es especialmente importante en aquellos pacientes a los que se coloca, por ejemplo, una prótesis, ¿no? Entonces, ahí es importante porque muchas veces ya el estafilococo, el germen, ha formado un biofilm ahí y pueden tener a veces varios episodios de artritis séptica que incluso llevan a retirar la prótesis porque si no se vuelve una infección permanente y persistente. Bueno, estas son las causas más comunes de artritis séptica, ¿no? A la vez, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y el Pneumoniae son las causas más frecuentes. Pero también pueden ser, que son gérmenes gram positivos, pero también pueden ser gérmenes gram negativos y otros tipos que ya, enterobacterias, podemos encontrar E. coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, y también otros gérmenes como Mycobacterium, gonorrea, pero que ya son menos frecuentes, ¿no? A la cabeza y por largo está el Staphylococcus aureus, que es también causa de osteomielitis, que es la otra infección de importancia, de mucha importancia en traumatología, porque implica tratamientos antibióticos más largos, un estudio más seriado para ver que ya haya un tratamiento efectivo, ya implica otro manejo. Entonces, más o menos, para conocer un poco cómo se da esa inflamación en la artritis infecciosa, aparte de la colonización, de la alta virulencia que puede tener el Staphylococcus aureus para provocar infección, colonización de la cavidad articular, vamos a ver que la respuesta inmune, la misma respuesta inmune desencadenada por la infección, es la que va a provocar el daño. No solo que el estafilococo en sí mismo causa el daño, sino que es la reacción inflamatoria, a veces exagerada, a veces desproporcionada, no logra eliminar el germen y por el contrario perpetúa un poco de inflamación a ese nivel, que es la que finalmente destruye y provoca lesión tanto del cartílago como del hueso.
Intervienen algunas citocinas importantes como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que finalmente se traduce en un aumento de osteoclastos, que es lo que produce el daño en el hueso. Entonces, si nosotros vemos, al momento nosotros de tener una reacción inflamatoria contra un germen, uno de los principales células que intervienen en esa función son los macrófagos. Estos macrófagos sintetizan diferentes tipos de citocinas proinflamatorias, especialmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y 6, que estimulan a diferentes tipos de células. Por ejemplo, el condrocito hará que pierda un poco la función a nivel del cartílago, habrá un desequilibrio, un daño articular producto de la síntesis de metaloproteínases y otras moléculas que van a ir degradando la matriz extracelular del cartílago. Por el contrario, los osteoclastos se verán activados y con eso inducirán una respuesta a nivel del hueso subcondral con la formación de erosiones y daño a ese nivel. Y a veces ese daño luego también se estimulan a los fibroblastos que hay en esa zona para inicialmente se pueden producir proteinasas y luego una cicatrización de los tejidos. Entonces, hay una respuesta inflamatoria exagerada producto de una colonización de un germen resistente, virulento, que es lo que lleva a finalmente a daño del cartílago y también de la erosión del hueso adyacente. Entonces, eso es en cuanto a la parte inflamatoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al aumentar esta inflamación también aumenta la producción de líquido articular. Y eso provoca un aumento de las presiones dentro de la cavidad articular, que es una cavidad cerrada, y esa misma presión provoca un daño mecánico que finalmente se traduce en destrucción del cartílago. Hay una disminución también producto de estas fuerzas mecánicas de la irrigación y la nutrición y por lo tanto no se depuran tampoco adecuadamente esos detritos celulares que generan a su vez más inflamación. Entonces, como vemos, es una reacción que lleva a la otra y se desencadena un ciclo vicioso en el que se va aumentando la destrucción del cartílago y del hueso. Entonces, ¿qué factores van a favorecer que haya un daño en la artritis infecciosa? Bueno, la membrana sinovial no tiene una membrana basal limitante con el sinovio bien vascularizado. Entonces, eso favorece una diseminación hematógena. Entonces, por ahí pueden entrar los gérmenes. Eso es especialmente importante, por eso les decía, por ejemplo, tomemos el ejemplo de los pacientes con artritis reumatoide que tienen proliferación sinovial con hipervascularización en esa sinovia, aumenta pues el riesgo de infecciones por diseminación hematógena. Ahora, el líquido sinovial es un buen caldo de cultivo para gérmenes. Es un buen caldo de cultivo para gérmenes. Entonces, el germen que llega a través de una sinovia inflamada, por ejemplo, puede fácilmente colonizar el líquido y estar ahí y aumentar su virulencia, provocar daño, porque es un líquido donde puede crecer, que favorece la colonización y la adhesión de los gérmenes. Entonces, finalmente, el daño se extiende por continuidad. Primero el cartílago, el daño de la matriz extracelular de los cartílagos se traduce en disminución del espacio articular y luego la extensión hacia el hueso subcondral, que es donde se forman las erosiones óseas. También puede haber daño en los tejidos blandos circundantes. Unas imágenes, por ejemplo, aquí se ve la colonización por el Staphylococcus aureus y vemos que hay una hipertrofia sinovial. Estos son modelos murinos. Hay una hipertrofia de la membrana sinovial. Aquí está, todo esto está hipertrofiado. Hay una colonización de Staphylococcus aureus. Entonces, primero hay una hipertrofia de la sinovial, hay inflamación, aumenta la vascularidad, aumentan los gérmenes a ese nivel. Aumenta toda esta zona de la membrana sinovial, se van formando los
panus sinoviales. Ojo que el panus sinovial no es una reacción solo de artritis reumatoide, de cualquier artritis en la que hay hipertrofia de la sinovia, eso se denomina panus. Y finalmente esa lesión, esa inflamación a esos niveles, miren, va provocando una penetración a través de sinusoides hacia el hueso subcondral, generando lo que se llaman las erosiones óseas. Entonces se va dañando el cartílago y va dañando luego el hueso subcondral. Aquí como esa hipertrofia, ese panus, genera una entrada hacia el hueso subcondral provocando las erosiones, ¿no? Estas son microfotografías en las que se va viendo, evaluando poco a poco cómo se va dañando el cartílago y el hueso. Ahora, esto no es un proceso de un día. Aquí vemos 24 horas, 48 horas, empieza a haber daño de los cartílagos, y finalmente, por ejemplo, esto es una semana después, en la que ya hay erosiones. Es decir, que si nosotros a un paciente con artritis séptica no lo tratamos los primeros días de una adecuada forma, se va a producir un importante daño. En solo 7 días, una formación importante de erosiones y de destrucción del cartílago y del hueso. Entonces, ¿qué factores de riesgo nosotros tenemos para artritis séptica? Bien, puede ser, por ejemplo, la edad de mayor de 80 años es el principal factor de riesgo para artritis séptica. Sobre todo pacientes adultos mayores van a tener más riesgo de infecciones. Pacientes con otras infecciones van a favorecer también la colonización a nivel articular. Por ejemplo, los pacientes con diabetes. Como sabemos, los pacientes con diabetes mellitus tienen riesgo de múltiples infecciones, y también las articulares. Pacientes con artritis reumatoide, porque son tejidos hipervascularizados donde pueden colonizarse fácilmente. Otras patologías, como por ejemplo pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente que estén en hemodiálisis, por ejemplo, también tienen riesgo de artritis infecciosas, porque además ellos hacen artritis por cristales, o sea, hacen inflamaciones articulares, o bursitis o tenosinovitis que están continuas en las articulaciones, y como están siendo dializados, sometidos a un procedimiento continuo, eso también puede favorecer colonización. Pacientes con hepatitis, con diferentes tipos de hepatopatía más precisamente, o pacientes con VIH también tienen mayor riesgo de infecciones. Pacientes que han sufrido artritis séptica previa tienen mayor riesgo de tener nuevos episodios de artritis séptica, porque ya se vencieron esas membranas ya se vencieron esas barreras que normalmente aíslan a las articulaciones, ya se vencieron de alguna forma, entonces pueden volver a tener infecciones. Las infecciones circundantes de piel, úlceras cutáneas, pueden tener extensión hacia los huesos, hacia las zonas articulares. Las prótesis articulares y cualquier cirugía articular puede ser un factor de riesgo para que haya infecciones. Las infiltraciones también, como lo mencionaba. ¿Por qué? Porque es una entrada directa hacia la cavidad articular. Otros factores importantes es el uso de drogas, sobre todo pacientes que usan drogas endovenosas, también pueden hacer diseminación hematógena. El bajo estatus socioeconómico también se ha asociado con mayor incidencia de artritis séptica, probablemente por una mezcla de muchos factores, ¿no? Incluyendo comorbilidades, otras infecciones, o sea, varios aspectos que pueden favorecer la diseminación de gérmenes. Entonces, hay algunos aspectos clínicos importantes en los casos de artritis séptica. Es un dolor de inicio agudo, con aumento de volumen y limitación funcional. Entonces, la artritis infecciosa séptica bacteriana suele tener pocos días de enfermedad cuando el paciente ya tiene una molestia importante con limitación funcional importante que lo hace acudir a emergencia. Suele ser un tiempo más o menos de 3 a 5 días como mucho, si es que no es más pronto. Generalmente afecta a articulaciones grandes. La rodilla es la articulación más comprometida en adultos, hasta 50% de los casos de artritis séptica, y la cadera en los niños. Sin embargo, aquí siempre hay que tener en cuenta factores de riesgo, otras comorbilidades,
al momento de ver qué articulación puede ser la afectada más comúnmente. La fiebre también es otro signo de infección, de artritis séptica por la lesión que se está produciendo, pero a veces en adultos mayores es más difícil de encontrar. En adultos mayores quizás sea interesante ver el estado neurológico, por ejemplo, porque a veces se pueden producir desorientaciones o cuadros confusionales que acompañan a cualquier infección. Y el malestar general, porque es un proceso infeccioso, pues definitivamente. Entonces, aparte de los síntomas articulares, hay síntomas generales. Al examen físico se puede ver tumefacción, eritema, con marcada limitación funcional de la articulación. Y lo que se suele hacer es una artrocentesis, si es posible, para aliviar un poco el dolor al extraer el líquido y para realizar el estudio del líquido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos signos de marcado tumefacción, que lleva a marcada limitación funcional, y aquí, por ejemplo, el eritema, ¿no? El eritema alrededor de esa zona, que puede también ser un marcador de mayor inflamación a ese nivel. La flebosis, no solo la tumefacción y el dolor, sino también el eritema y flebosis en esa zona. Entonces, en el diagnóstico, para nosotros tener un diagnóstico más certero de artritis séptica, tenemos que aislar el patógeno. Entonces, el patógeno se puede aislar en la articulación afectada, se puede aislar en la sangre cuando hay una artritis ya sospechosa de ser infección y se aísla el patógeno en la sangre, se asume que esa es la causa de la artritis infecciosa. A veces no tenemos el patógeno, pero sí se puede hacer diagnóstico con un cuadro clínico compatible y un examen de líquido sinovial en el que se ve esta turbidez del líquido sinovial y también algunas características que marcan pues, el diagnóstico de artritis séptica. Y finalmente, hallazgos post-mortem, por ejemplo, ya cuando se confirma de manera posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un topograma que más o menos nos orienta, por ejemplo, cómo actuar ante un paciente con una monoartritis aguda. Si tenemos nosotros la sospecha de artritis séptica, por ejemplo, porque hace fiebre, porque la instauración ha sido muy brusca, tiene mucha inflamación, mucha limitación funcional, malestar general, o tiene además otros factores de riesgo. Por ejemplo, es un paciente de repente con artritis que iba bien controlado y de pronto hace una artritis aguda en una articulación, o es un paciente diabético. Entonces, en esos pacientes hay que sospechar como primera diagnóstico una artritis séptica y le hacemos estudio de líquido sinovial. Entonces, el estudio de líquido sinovial es clave para ayudarnos al diagnóstico de artritis séptica. Y si nosotros tenemos sospecha de artritis séptica, lo primero que tenemos que hacer es iniciar tratamiento antibiótico empírico, no demorar. Hay que darle tratamiento antibiótico empírico rápido. Si finalmente no es un líquido séptico, no se demuestra germen, la evolución es distinta a una artritis séptica, bueno, se tratará el otro problema. Pero en toda sospecha de artritis séptica hay que hacer un estudio de líquido sinovial siempre que sea posible y hay que iniciar un tratamiento antibiótico empírico. ¿Cuál puede ser de repente las pocas razones por las que no hacer un estudio de líquido sinovial en estos casos? Una puede ser porque no se pueda, porque no sea una articulación a la que uno pueda acceder fácilmente. Y la otra porque haya infección de las partes blandas circundantes. Al haber una infección de partes blandas circundantes, mejor no hacer una artrocentesis porque eso puede provocar la colonización del germen hacia la zona articular si es que no había antes una artritis séptica ya en ese nivel. Entonces, el estudio del líquido sinovial, cuando nosotros extraemos el líquido sinovial, nos puede orientar, por ejemplo, a una u otra patología, ¿no? Podemos tener un líquido inflamatorio normal, que es transparente, podemos tener un líquido, digamos, más que traduce problemas degenerativos, que es un líquido amarillento claro, pero aún transparente, sin turbidez. De repente un poco un amarillo más turbio, más oscuro,
Eso nos va traduciendo ya problemas inflamatorios más marcados, como artritis o gota. Y cuando ya encontramos un líquido turbio, incluso a veces de color, con tendencia al color marrón, como achocolatado, como si fuera pus, y eso es muy indicativo de una artritis séptica. La viscosidad es variable, la celularidad es amplia, algunos hablan de 20.000 a 50.000, pero siempre hay que tratar de tomar un punto de corte mayor a 50.000, porque generalmente estos líquidos tienen bastante celularidad y son de polimorfos nucleares, ¿no? Más del 90%. No se encuentran cristales y obviamente lo que esperamos es que el cultivo sea positivo. Otro tipo de líquido es el hemorrágico, pero eso es ya para otras patologías. Entonces, más o menos en esta tabla les he puesto como las diferencias que pueden haber. Aquí sí, en esta parte de artritis séptica, por favor, lo voy a corregir. Traten de considerar siempre más de 50.000 de células por milímetro cúbico. Y más o menos lo que he tratado de poner en colores es la diferencia entre los líquidos que uno puede obtener según la patología, ¿no? Quizás los problemas más inflamatorios, no sépticos, sino inflamatorios, sean la gota, artropatías por cristales, pero definitivamente la artritis séptica es un líquido más turbio, medio con tendencia al color marrón, achocolatado también. Aquí lo que les decía, no existen, o sea, si no es que se aísle el germen, no se puede decir con certeza que uno tenga una artritis séptica, pero sí hay varias cosas en el laboratorio general y en el estudio de líquido sinovial general que nos pueden orientar. Por ejemplo, un paciente con leucocitosis, con elevación de reactantes de fase aguda, BCG, PCR también, y que además, como les decía, tenía más de 90% de polimorfonucleares en el líquido sinovial con un recuento celular de más de 50.000, siempre hay que considerar que eso ya nos va orientando, ¿no? Y si vamos sumando cosas, también, por ejemplo, la posibilidad de que estemos ante un cuadro de artritis séptica es mayor. Por ejemplo, si nosotros solo tomamos en artritis séptica leucocitosis o aumento de la velocidad de sedimentación, que es la traducción de aumento de reactante de fase aguda, tenemos una sensibilidad alrededor del 75%. Si consideramos el líquido sinovial con una celularidad mayor a 50.000, 50%. Pero si tomamos los tres juntos, probablemente tengamos mayor posibilidad de detectar un caso de artritis séptica. Pero el cultivo es el gol estándar. O sea, siempre tenemos que buscar la forma de encontrar el germen que está causando esa artritis séptica. Y esos son cultivos de líquido sinovial y cultivos y hemocultivos. Entonces, las imágenes en artritis séptica, inicialmente las radiografías no son de mucha ayuda. O sea, las radiografías no nos van a decir aquí hay una artritis séptica. Los cambios se ven alrededor de la segunda, tercera semana. Lo que se ve es osteopenia, destrucción progresiva y también de la articulación y del hueso subcondral. Inicialmente podemos hacer una radiografía, pero sería para descartar más bien que ya no hay un daño óseo adyacente y nos puede servir para el seguimiento. Otras técnicas como la ecografía y la tomografía también tienen, o sea, nos ayudan, nos pueden dar indicios, pero no nos hacen diagnóstico. En la ecografía uno puede encontrar, por ejemplo, material heterogéneo, puede ser de mucha utilidad, por ejemplo, a veces para guiar algunas punciones, algunas aspiraciones con fines diagnósticos. La tomografía nos permite ver mejor, por ejemplo, el daño óseo, a veces, pero son ya cambios más tardíos. A veces solo lo que podemos ver en la tomografía es una tumefacción de partes blandas, no nos ayuda mucho. La resonancia magnética nos permite tener una mejor idea del compromiso, nos permite ver si hay sinovitis, si hay inflamación, si hay respuesta ósea, por ejemplo, en forma de edema. Aquí tenemos unas imágenes de resonancia magnética donde vemos, por ejemplo, aquí una abundante proliferación de la membrana sinovial y destrucción, por ejemplo, ósea adyacente, ¿no? Se ve cómo se van formando estas erosiones. Esta es una secuencia T1, recuerden que la secuencia T1 es una secuencia estructural que permite ver pues,
digamos, es una secuencia anatómica, ¿no es cierto? Entonces nos permite ver cómo hay destrucción del hueso subcondral adyacente a esta inflamación, a esta sinovitis infecciosa. Esta es una secuencia para ver además, por ejemplo, esta es una T1, pero con contraste, y en la que ve que hay aumento de la vascularidad en ciertas zonas aquí y en amplias áreas de destrucción ósea también. Miren cómo está el calcáneo aquí con bastantes lesiones en sus articulaciones talares, subtalar. Y aquí esta es otra imagen en la que, por ejemplo, también además la resonancia nos permite ver hueso, o sea, nos permite ver si hay signos de osteomielitis o no. Por ejemplo, aquí vemos marcado edema óseo en el primer metacarpiano. Aquí se ve bastante edema óseo, pérdida de la continuidad de la cortical ósea, lo que representa pues un cuadro de osteomielitis. Claro, la resonancia no nos va a decir, mira, es artritis infecciosa, mira, es osteomielitis infecciosa, no, lo que nos dice hay una inflamación y en el contexto clínico adecuado ya se interpreta y se define el diagnóstico. El tratamiento, como les dije, hay que iniciar cobertura antibiótica. Si tenemos sospecha, hay que darle antibiótico. Y hay que coberturar los gérmenes más comunes, que son gram positivos, gram negativos, ¿no? Y si estamos hablando de infecciones adquiridas en la comunidad, quizás nuestra primera opción terapéutica sea oxacilina ceftriaxona, para luego guiar ya un tratamiento según el gram. Según el gram ya podemos plantear, digamos, si encontramos gram positivos, tratamientos específicos solo para gram positivos; si encontramos gram negativos, tratamientos específicos para gram negativos; y si son polimicrobianos, seguir con coberturas antibióticas de amplio espectro. De espectro gram positivo y gram negativo, y finalmente un tratamiento según el cultivo. Ese es el tratamiento. ¿Cuánto tiempo se debe tratar una artritis séptica? Bueno, eso es variable y depende del compromiso, pero deberían ser mínimo 2 semanas de tratamiento endovenoso. Mínimo 2 semanas de tratamiento endovenoso, y luego puede continuarse tratamiento vía oral. ¿Cuánto tiempo de tratamiento vía oral? También depende de los factores de riesgo, depende de la severidad de la infección, y se puede optar por dar tratamiento antibiótico vía oral alrededor de 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas. Pero como le digo, a veces se puede variar un poco dependiendo de las características clínicas del paciente. Pero tengamos en cuenta, mínimo 2 semanas endovenoso para un correcto tratamiento de la artritis séptica. Y vía oral puede continuar, si ha habido una buena respuesta al tratamiento endovenoso, se puede continuar con vía oral alrededor de 2 a 4 semanas, de acuerdo al germen, a la severidad y a las complicaciones, ¿no? Ahora, si a las 2 semanas todavía no se obtiene una respuesta satisfactoria con el tratamiento antibiótico endovenoso, esto se puede extender más en el tiempo, pues mínimo 2 semanas. Esto es un cuadro donde están, por ejemplo, los principales gérmenes que pueden causar infecciones articulares. Tenemos los gram positivos del estafilococo. Entonces nuestra primera línea de tratamiento sería oxacilina en gérmenes comunitarios, porque esos no suelen ser resistentes a la meticilina. Ahora, los que sí son meticilina resistentes, generalmente se les suele dar vancomicinas. ¿En qué pacientes podemos esperar estafilococos aureus resistentes? Bueno, pues por ejemplo, pacientes posoperados, o sea, posoperados de una prótesis, pacientes que han tenido un cuadro de artritis séptica previamente en las semanas o meses posteriores, se sospeche que la artritis actual sea por una resistencia bacteriana, pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis que tienen estas infecciones, hay que coberturarlos con vancomicina preferentemente. También pueden tener pacientes que tengan gram negativos, y en ese caso la ceftriaxona es nuestro tratamiento de primera elección, porque generalmente si son gram negativos deberían ser enterobacterias, ¿no?
pero también si se aíslan, por ejemplo, gérmenes resistentes como Pseudomonas o a veces Klebsiella en pacientes hospitalizados previamente, entonces las coberturas tendrían que ser más amplias, ¿no? Ceftazidima, cefepime, peracilina sulfatan o carbapenemas. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos el caso clínico. Es una mujer de 45 años, antecedente de diabetes mellitus, una semana de evolución, inicia con aumento de volumen en la rodilla derecha, con dolor intenso y marcada dificultad para la deambulación. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en esta paciente? Bueno, como vemos, hay una importante tumefacción aquí en la articulación, eh, tiene antecedente de diabetes mellitus y tiene un cuadro de una semana de evolución. Entonces, a ver, alguien que quiera participar y me pueda decir qué examen le harían a esta paciente. Sí, por favor, solo participen, es abierto. Doctor, una presentación. Muy bien, o sea, aparte de solicitar nuestros exámenes de sangre, para ver cómo es, si hay leucocitosis, marcadores de reactantes de fase aguda, o aparte de ver cómo está el estado general de su enfermedad, vamos a hacer una artrocentesis, ¿no? Entonces el procedimiento es hacer una artrocentesis. Ahí, por ejemplo, es una imagen, no es de la paciente, pero por ejemplo estamos viendo una artrocentesis. A ver, ¿alguien se anima a hacer un diagnóstico viendo solo esa imagen? ¿Y por qué? Quizá artritis séptica por el líquido que se encuentra purulento. Muy bien, entonces el líquido nos orienta mucho, el aspecto del líquido. Claro, nosotros ahí le vamos a hacer después el estudio microbiológico, citoquímico, para ver la celularidad, para ver qué tipo de células están predominando, para ver los cultivos, el GRAM, pero aquí el aspecto del líquido nos está orientando bastante, ¿no es cierto? Es un líquido turbio. Entonces, este paciente probablemente hay que iniciarle rápidamente cobertura antibiótica para mejorar el cuadro infeccioso. Y bueno, según el GRAM, según el cultivo, vamos ajustándonos nuestro antibiótico. Pero acuérdense, siempre coberturar GRAM positivos y GRAM negativos desde el principio. ¿Ya? Esa es una cobertura antibiótica y siempre pensando en el germen que podría estar causando. En gérmenes comunitarios, oxacilina para GRAM positivos, ceftriaxona para GRAM negativos. Y evaluar si el paciente ha sido sometido a intervenciones previas, tiene otros factores de riesgo. Entonces, eso, por ejemplo, esta paciente es diabética, que si además fuera diabética y dializa, por ejemplo, podría llegar con el mismo cuadro. Entonces hay que averiguar si es una enfermedad renal crónica que dializa, porque nuestra cobertura antibiótica sería distinta. Otro ejemplo, este es un varón de 19 años, fumador de cannabis y de tabaco, no es usuario de drogas, solo cannabis y tabaco. Presentó luxación traumática de hombro derecho 5 meses atrás. 10 días antes del ingreso presentó un traumatismo cerrado en el hombro derecho, progresa con tumefacción, dolor, no hay signos de flogosis ni fiebre. Al examen clínico está febril, hay una tumefacción dolorosa, sin flogosis en el hombro derecho, con dolor a la movilización activa y pasiva. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos un poco de examen físico, un dolor a la movilización tanto activa como pasiva nos puede sugerir un problema articular. Entonces hay tumefacción, hay dolor articular, no hay flogosis, pero hay dolor, limitación y tumefacción en la zona del hombro. Entonces estaríamos ante un cuadro de una artritis de hombro, una monoartritis, 10 días de evolución postraumático, ¿no?
Entonces le hacemos unos exámenes de sangre y encontramos que el hemograma es normal, la BCG está en 83, la PCR en 53, y le hacemos una artrocentesis, por ejemplo. Se obtiene un líquido turbio, 45.000 leucocitos, con 95% de neutrófilos, también 100.000 hematíes, y un cultivo positivo, por ejemplo, para estreptococos, ¿no es cierto? Entonces, como lo ven, este es un paciente que también viene por una monoartritis aguda de solo 10 días de evolución. Miren, tiene reactantes de fase aguda elevados. Y el líquido es interesante porque nos describe que hay un líquido turbio, seropurulento, o sea, sugerente de ser un cuadro séptico, una artritis séptica, pero además tiene bastantes hematíes, ¿no? Y eso se debe al antecedente de traumatismo. Entonces, también en los traumatismos articulares hay que estar bien atentos porque un dolor prolongado, con mucho malestar, con mucha limitación, en ausencia de otras lesiones que puedan ser evidenciadas por ecografías o por radiografías, deben hacer sospechar que pueda haberse colonizado por un germen. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Hasta aquí, por favor, ¿alguien tiene preguntas? ¿Algún comentario, algo que añadir? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? No se queden con la duda, la idea es aclarar. A ver, nos preguntan por el lavado articular. Bueno, el lavado articular ya no es no es un proceso que se haga actualmente de forma rutinaria. Yo diría que son muy excepcionales. Los lavados articulares consisten en colocar una vía de entrada a nivel de la articulación y una vía de salida, ¿no es cierto? Entonces se realiza un goteo, un goteo serofisiológico que puede hacer el lavado a nivel de esa articulación que se utilizaba antes en cuadros de artritis séptica. Ahora digamos que en el caso de una artritis séptica le damos tratamiento antibiótico y si hay mucha limitación, lo que se hace es una limpieza quirúrgica. Se le solicita al traumatólogo que haga una limpieza quirúrgica. Muchas artritis sépticas van a ir a limpiezas quirúrgicas porque es parte del tratamiento. O sea, hay que debridar todos esos tejidos que a veces están necróticos, inflamados, porque si no son fácilmente colonizables nuevamente. Entonces, parte del tratamiento de artritis infecciosa, más allá del antibiótico, es hacer una limpieza quirúrgica. Los lavados articulares ya no se hacen las limpiezas quirúrgicas y las hace el traumatólogo y las puede hacer por artroscopía nada más. O sea, dependiendo de la articulación que esté afectada, se hace solo por artroscopía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que agregar? No, bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión más rápida de otros tipos de artritis infecciosa. Lo que nos importaba sobre todo es la artritis séptica, porque el cuadro requiere un diagnóstico, un manejo rápido. Entonces tienen que reconocer ustedes las artritis sépticas, artritis bacteriana. Ahora vamos a ver otra artritis bacteriana que también es importante reconocerla porque puede ser también una importante causa de morbilidad y discapacidad,
pero que es más rara, ¿no? Y ahora menos porque ya existen esquemas de tratamiento mejor establecidos. La artritis gonocócica, o sea, como ustedes saben, la Neisseria gonorrhoeae provoca un cuadro de infección de transmisión sexual. Generalmente estos cuadros de artritis se van a presentar tanto en varones como en mujeres entre los 15 y 49 años, que esa es la etapa de, digamos, en que inician su etapa sexual, a partir de los 15 años. Entonces por ahí, como es una ITS, está relacionada también a la actividad sexual. La artritis gonocócica se puede presentar en el contexto de dos formas, ¿no? Una forma diseminada de la enfermedad gonocócica, en la que además hay fiebre, lesiones vesículo-postulares, sinovitis, y ahí generalmente es poliartritis. Pero es una forma más rara, no es lo común presentar esta forma ya diseminada de enfermedad gonocócica. La segunda, si es una artritis más localizada, o sea, alrededor del 50% de los casos va a ser localizada, y se presenta muy similar a una artritis no gonocócica, ¿no? Es purulenta, pero a veces no es solo monoarticular, sino oligoarticular, y generalmente de miembros inferiores, rodillas, tobillos, también puede afectar muñecas. El diagnóstico finalmente se va a establecer por cultivo de líquido sinovial o el aislamiento del germen en hemocultivos, ¿no? Entonces hay que buscar el cultivo para llegar al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, estas son algunas lesiones de la forma diseminada. Hay lesiones vesículo-pustulares a nivel de la piel. Esto generalmente es una forma diseminada que da poliartritis, fiebre, lesiones maculares, hemorrágicas. Entonces, generalmente ahí se ve poliartritis. Entonces, no olviden que la artritis gonocócica hay que buscarla en pacientes en edad más o menos, o con conductas de riesgo, con antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Es una artritis purulenta, y hay que buscar el germen en el líquido sinovial. O sea, esa forma articular es muy similar a la artritis séptica infecciosa que revisamos al inicio, y en cambio en las formas diseminadas de enfermedad gonocócica generalmente es una poliartritis asociada a otros síntomas, ¿no? Lesiones de piel, síndromes febriles. Muy bien, ahora vamos a ver el compromiso reumático en tuberculosis. O sea, la tuberculosis también nos puede dar diferentes lesiones musculoesqueléticas, osteomusculoesqueléticas, ¿no? La más común es la espondilitis, lo que conocemos como mal de Pot. También podemos presentar artritis séptica, pero en este caso es una artritis séptica crónica, generalmente una monoartritis crónica, generalmente. Puede dar osteomielitis, tenosinovitis y bursitis, abscesos de partes blandas, y también puede provocar una artritis reactiva que se conoce con el nombre de enfermedad de Ponce. El compromiso más importante o más común a nivel osteomuscular es el compromiso de la espondilitis, ¿no? Constituye el 50-60% de todos los casos de compromiso osteoarticular. Se da en un lapso más o menos, se desarrolla, ¿no? En 2 a 5 meses, es variable el tiempo en el que se desarrollan estos cuadros, y la afectación es como que continúa. Llega a comprometer un primer hueso, la cortical, primer hueso, por diseminación hematógena. Ojo, esto se produce por diseminación hematógena, ingresa el germen por la arteria nutricia del cuerpo vertebral. Se daña primero el hueso cortical, luego hay una extensión hacia los discos, una discitis, y así se extiende hacia la vértebra adyacente. Cuando el compromiso es severo, va perdiendo consistencia el cuerpo vertebral, y por lo tanto puede haber un colapso vertebral, que son fracturas vertebrales patológicas. Se produce un absceso intraespinal, que puede ser en esta zona, o paravertebral, y luego puede haber una diseminación
lesión a través del ligamento longitudinal anterior, ¿no? Entonces esas son las lesiones que puede ser una espondilitis, espondilodicitis, una dicitis aislada, o también la formación de abscesos paravertebrales o intraespinales por extensión de la enfermedad a ese nivel. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cuadro de espondilitis tuberculosa. Vean la destrucción del cuerpo vertebral. Probablemente sea una espondilodicitis, porque aquí hay destrucción del cuerpo vertebral y también se pierde el espacio normal del disco. O sea, este sería el espacio normal de los discos intervertebrales. Aquí ya no hay, quiere decir que hay una destrucción y respuesta ósea a ese nivel. Es una destrucción del disco intervertebral. Aquí, por ejemplo, vemos también destrucción del cuerpo vertebral, una espondilitis, una espondilodicitis, extensión hacia el disco. Aquí vemos una vértebra con tendencia al colapso. Se pueden ver aquí ha colapsado la parte anterior del cuerpo vertebral. Y hay una extensión paravertebral siguiendo el ligamento anterior. Se va formando este absceso, o sea, va siguiendo esa tendencia, ¿no? Ese es el compromiso más frecuente a nivel osteoarticular de la tuberculosis. Pero también puede haber artritis tuberculosa, compromiso netamente articular. Entonces, el 85% de las veces va a ser una monoartritis crónica. Usualmente articulaciones más grandes, como rodillas o caderas, pero también puede afectar otras, como sacroiliacas, hombros, codos, tobillos y rápidamente puede llevar a destrucción ósea. Y el estudio del líquido sinovial, a diferencia de las artritis sépticas e infecciosas, aquí vamos a encontrar predominio de mononucleares, ¿no? El rendimiento de los cultivos no es muy bueno. Por ejemplo, el BK en líquido sinovial tiene un rendimiento alrededor del 20 al 40%, una sensibilidad es baja. Y el cultivo sí un poco mejor, pero a veces no se, o sea, todavía tiene un rango importante de pacientes que pueden no ser diagnosticados por este cultivo. Muchas veces se va a requerir la biopsia sinovial, que sí mejora mucho la sensibilidad para diagnosticar estos cuadros de tuberculosis articular. Ahora, por ejemplo, tenemos nuevas técnicas para detección de tuberculosis que han ayudado al diagnóstico, a veces a no ser tan invasivos, porque si hay una prueba molecular que nos permite hacer el diagnóstico de tuberculosis en contexto clínico adecuado, ya a veces eso es suficiente para dar tratamiento. A ver, tenemos un paciente varón de 25 años sin antecedentes patológicos. 3 meses antes presenta leve aumento de volumen en la rodilla derecha, poco dolorosa, sin limitación funcional. Hace 2 meses usó AINES, con lo que mejoró la sintomatología y la tumefacción, fue disminuyendo parcialmente. Luego presenta nuevamente dolor con intensificación progresiva, mayor limitación funcional, y esto le impide realizar actividades deportivas y sus actividades cotidianas. Entonces, el paciente viene a consulta y nosotros vemos, por ejemplo, que puede tener una tumefacción con poca flogosis, como la de la imagen, pero que ya va teniendo limitación funcional. Y, por ejemplo, podemos hacer en ese momento una radiografía y podemos encontrar este tipo de lesiones. Por ejemplo, aquí erosiones óseas, disminución del espacio articular, otros focos de lesiones óseas, aquí esto que correspondería a un secuestro óseo. Entonces, vemos que tiene signos de compromiso articular porque hay disminución del espacio articular con un refuerzo, una esclerosis del hueso subcondral, pero también hay lesiones óseas. En un cuadro de una monoartritis crónica, nuestra principal sospecha sería una tuberculosis, ¿no? Ahí para que ustedes puedan ver la descripción de las lesiones. Entonces, estaríamos ante un cuadro de una artritis tuberculosa. Entonces, no olvidar que la principal causa infecciosa de monoartritis crónica es la tuberculosis, y en nuestro medio siempre tiene que ser una presunción diagnóstica a tener en cuenta. Por ejemplo, es un ejemplo de una osteomielitis por tuberculosis. Aquí vemos
pérdida de la continuidad de la cortical ósea con un poco de aumento de las partes blandas y una reacción perióstica a ese nivel. Entonces eso es un cuadro de una osteomielitis. Como les digo, diseminación hematógena, no solamente articular, puede ser solamente el compromiso óseo, o puede ser, como en el anterior, una osteomielitis por extensión desde la lesión articular. Bueno, otra enfermedad crónica, otra infección crónica que nos puede dar manifestaciones reumáticas es la brucelosis. En este caso nos da, el compromiso más común es una sacroilitis, 40-55%. Puede dar también artritis periférica en el 30-40%, espondilitis 20-30% de los casos y otras complicaciones menos frecuentes. Hay que recordar que para la brucelosis hay que tener una alta sospecha clínica. Ya algunos marcadores de inflamación, linfopenia, un estudio de líquido sinovial que resulta ser estéril al cultivo de gérmenes comunes, nos puede hacer sospechar de brucelosis, sobre todo en artritis crónicas. Los exámenes de aglutinaciones nos ayudan, pero lo importante es el cultivo, aunque su rendimiento es variable, de 50 al 80% de los casos, pero hay que recordar esto. Entonces, en brucelosis siempre hay que buscar compromisos sacroiliacas. Si tenemos sacroileitis unilateral, por ejemplo, sospechemos de un cuadro infeccioso, brucelosis puede ser, tuberculosis también. A nivel de los cuadros, a nivel de la columna vertebral también puede provocar espondilitis, espondilodicitis. Digamos algo que a veces la localización nos ayuda un poquito a orientarnos, ¿no? Dorsal para las brucelosis, dorsolumbares, más lumbares para la tuberculosis, pero realmente eso no se puede establecer un diagnóstico solo con eso. Ahora, los hongos también pueden provocar infecciones articulares crónicas, un curso subagudo crónico, pero lo importante aquí siempre es establecer algún antecedente epidemiológico, eso ayuda bastante, ¿ya? Hay que ver si estuvo relacionada con alguna actividad, por ejemplo, gente que trabaja en granjas o a veces gente que viaja a zonas tropicales o subtropicales, o que tenga alguna manifestación pulmonar o cutánea que nos haga pensar en una micosis. También hay que pensar que puede estar ahí un ojo afectando a la zona articular. En inmunocomprometidos también sospechemos de micosis, sobre todo en lesiones crónicas. Entonces, por ejemplo, algunos hongos que pueden provocar lesiones osteoarticulares, histoplasma, blastomicosis, paracoxidermicosis, criptococosis también, Aspergillus candida o la esporotricosis, ¿no? Recordar siempre que el diagnóstico definitivo lo establece la demostración del hongo, ya sea por cultivo o por observación directa de alguna de los estudios de secreciones o de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de una blastomicosis. Se ven, por ejemplo, esta es una tomografía en la que nos permite ver el hueso y vemos muchas lesiones osteolíticas, ¿no? En la radiografía también se ve muchas lesiones osteolíticas, un aumento de partes blandas, y esto era en un paciente que había tenido una lesión por blastomicosis. Ahora, parásitos también pueden provocar artritis, pueden provocar artritis, generalmente son oligo o poliartritis, pero lo importante aquí es establecer, como digo, el nexo epidemiológico. Eso es importante. ¿Ya? La presencia de eosinofilia nos puede orientar a que sea una enfermedad parasitológica. A veces, generalmente las lesiones en infecciones parasitarias no son netamente articulares, sino son más bien partes blandas que rodean la articulación, ¿ya? Tenosinovitis, miositis, generalmente se pueden ver. Se sospechan en pacientes que, por ejemplo, no responden a un tratamiento antirreumático, alguien que se le estableció un tratamiento antirreumático por un cuadro articular crónico y no hay una buena respuesta, hay que sospechar de que no sea por secundario a una infección.
La clave está en identificar el parásito y la buena respuesta que van a tener a los tratamientos antiparasitarios. Entonces, por ejemplo, en esta lámina nosotros podemos ver cómo hay muchas infecciones parasitarias que pueden provocar diferentes tipos de células, de compromiso musculoesquelético, ¿no? Por ejemplo, puede ser artritis reactiva, miositis, miopatías, oligoartritis, monoartritis, o sea, en realidad son muy variables, pero hay que tener alta sospecha clínica en pacientes que vienen de regiones endémicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con artritis reumatoide que viene de la selva con un brote de artritis, por ejemplo, a pesar de que se pensaba que la enfermedad iba bien controlada, bueno, pues en esa persona sospechemos de que no tiene una infección parasitaria y como parte de la infección parasitaria puede estar provocando, haciendo un cuadro de artritis reactiva o simplemente una poliartritis producto de toda la infección parasitaria. Ahora, en cuanto a las infecciones virales, sí es importante que ustedes reconozcan que los pacientes con VIH pueden tener múltiples síndromes relacionados con reumatología, porque son una causa frecuente de consultas, sobre todo solo por dolor articular, por ejemplo. Hasta 25% de los pacientes con VIH pueden tener cuadros de anoralgias o poliartralgias. Cuadros incluso de artritis asociados al VIH hasta en 12% en algunas series. Ahora, otros pacientes pueden hacer, por ejemplo, espondiloartritis, tipo reactivación de artritis psoriásica, cuadros de artritis reactivas. Puede haber cuadros de artritis séptica, recordemos que es un factor de riesgo para hacer artritis infecciosas. Y otros cuadros y otros pacientes pueden hacer compromisos de osteonecrosis y a largo plazo osteoporosis. Aquí también habría que incluir, por ejemplo, los cuadros de artralgias, mialgias, a veces de miositis secundaria al tratamiento, al tratamiento de carga, ¿no? Porque también algunos medicamentos pueden provocar artralgias y algunos otros incluso mialgias y miositis. Pero eso es en cuanto a solo síndromes articulares, pero en pacientes con HIV también se ha visto que pueden hacer algunas enfermedades tipo enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, los pacientes que hacen síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa o DILIS, que es un cuadro en el que hay infiltración de múltiples glándulas y ganglios, por ejemplo, que pueden dar síntomas Zika, que hacen ver mucho un síndrome de Sjögren, pero en realidad fisiopatológicamente es distinto, ¿no? Eso se puede ver en pacientes con VIH, pero generalmente ya ha bajado bastante la incidencia de estos cuadros con el uso del Targa, ¿no? Puede haber miopatías, vasculitis también por HIV, o a veces incluso descritos por tratamientos, y a veces puede haber cuadros de lupus light. Digamos que muchas de estas manifestaciones más sistémicas han disminuido mucho con el uso del tratamiento antirretroviral Targa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la derecha una imagen de un paciente varón que hacía un cuadro de poliartritis, ¿no? Semejante, que cumplía los criterios de clasificación de artritis reumatoide, pero que se debía a una artritis por VIH. Y en el lado izquierdo vemos cómo además tiene algunas lesiones descamativas en la piel, algunas lesiones ungulares, en un paciente con una artritis psoriásica asociada al VIH. Ahora, otras infecciones virales también pueden provocar cuadros, pero generalmente son poliarticulares, ¿no? Poliartralgias e incluso poliartritis. Ahora, por lo general suelen ser cuadros más agudos, pero no pocos casos tienden a ir a la cronicidad, se convierten en causas de poliartritis crónica. Uno de los descritos es el parvovirus B19, la rubiola también, por ejemplo, y en los últimos años se ha descrito el cuadro de alfavirus como son el virus del chikungunya.
Quedaban artralgias crónicas que incluso podían evolucionar a artritis de meses o años de duración, que incluso requerían un tratamiento con medicamentos especiales, como si fuera una artritis de origen inmunológico, ¿no? La hepatitis B, la hepatitis C también pueden ser causa de cuadros de poliartritis agudas más raro, crónicas un poco más frecuentes, ¿no? El virus de Epstein-Barr también puede ser una causa de poliartritis. Entonces, hay que recordar siempre los antecedentes epidemiológicos para estos cuadros virales, infecciosos, parasitarios, micóticos, es importante, ¿no? Entonces, eso se vio bastante claro hace algunos años cuando hubo los cuadros de chikungunya. Aquí, por ejemplo, como había una fase de una poliartritis simétrica aguda en la primera fase, pero que esta tendía a ser un cuadro crónico, a veces acompañado de tendinocinovitis, sobre todo en las manos, que podía durar varios meses y que a veces requería un tratamiento especializado. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un varón de 37 años, tiene HIV, está en Targa. 8 días antes de su ingreso comienza con un cuadro de fiebre alta, artralgias de varias articulaciones, mialgias y adenopatías. En el examen clínico, la rodilla derecha tenía flogosis, tenía dolor e impotencia funcional y fiebre de 38.8 grados centígrados, ¿no? Entonces tenemos un paciente con VIH, tratamiento, tiene 8 días antes de su ingreso, fiebre alta, poliartralgias también, pero lo que se logra definir es una monoartritis de rodilla derecha, ¿no? Y fiebre. Entonces, el hemograma, por ejemplo, normal, una BCG muy elevada, una radiografía de rodilla no patológica, como le decíamos a veces en los cuadros de artritis infecciosas, inicialmente la radiografía no muestra cambios, y a la artrocentesis se encontró líquido inflamatorio, marcado predominio de polimorfos nucleares y un cultivo positivo a gonorrea, a Neisseria gonorrhoeae. Entonces, ¿qué datos interesantes tiene este paciente? Por ejemplo, es un varón de 37 años, la edad, ojo, VIH en Targa, o sea, digamos que no debería ser un cuadro secundario del VIH, sino hay que buscar otras causas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay que indagar conductas sexuales de riesgo, hay que indagar si no ha tenido síntomas de una ITS, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que este paciente tenga una manifestación a ese problema, como resultó ser el cuadro, ¿no? O sea, se encontró un cultivo positivo a Neisseria. Hay que ver si no tiene otras lesiones de piel que nos puedan hacer sospechar. Muy bien, eso es en cuanto a artritis infecciosa. Como les he mostrado, es un pantallazo general. Ustedes tienen que revisar siempre con más detalle. Acuérdense que la historia clínica es bien importante para determinar factores de riesgo de algún tipo de infección, la edad, las condiciones clínicas, los antecedentes siempre son importantes, y la sospecha clínica, ¿no? Siempre sospechen de un cuadro que se sale un poquito del molde, hay que pensar que si no está haciendo alguna infección de fondo. No sé si tengan aquí alguna pregunta, algo que quieran consultar, alguna duda. A ver, nos preguntan si los signos semiológicos de artritis séptica bacteriana serían tumefacción y dolor agudo. Sí, dolor agudo, o sea, generalmente una artritis séptica es una monoartritis aguda. Aguda es de menos de 2 semanas de evolución, pero como les dije, el pico suele estar entre los 3 y 5 días. Tumefacción, claro, porque hay una respuesta inflamatoria severa, y además limitación funcional, ¿no? Particularmente las artritis sépticas duelen bastante.
y limitan bastante. Uno puede tener una artritis por cristales y una artritis séptica y comparativamente las dos se ven igualitas, pero la artritis séptica limita más el movimiento, duele más. Entonces, es más destructiva. Entonces, también yo diría que la limitación funcional es importante. Y aparte los cambios de la piel, ¿no? O sea, aparte de la inflamación que hay en la articulación, a veces hay un reflejo flogótico a nivel de la piel. ¿Alguna otra pregunta? Si desean pueden conectar su micro y preguntar, no solo lo pueden hacer por el chat. Doctor, Sí, doctor, sí, una pregunta. adelante. Leí que las artritis que son causadas por gram negativos son indolentes o no es cierto. O sea, leí que son más difíciles de diagnosticar porque son indolentes, las artritis que son por gram Perdón, negativos. perdón, no O te sea, entendí muy he bien. leído, es que leí que las artritis por gram negativos, dicen que son indolentes y por lo tanto va a ser más difícil de diagnosticar. No estoy, o sea, no entiendo muy bien, o sea, no estoy Ya, segura de eso. a ver, lo que pasa es que la artritis por estafilococo aureus, que es el prototipo de las artritis infecciosas, es una artritis es un germen que es, a nivel articular es más agresivo, o sea, provoca una inflamación mucho más marcada. Entonces, eso hace que el cuadro sea muy llamativo de la artritis infecciosa por gram positivo, o sea, suelen destruir más. Las artritis por gram negativos, generalmente, clínicamente, digamos, son más toleradas, entonces, como que no son los cuadros no son tan aparatosos como la artritis por estafilococo aureus. Pero eso depende, porque depende de la virulencia del germen. Sí suelen ser los gram negativos menos virulentos a nivel articular, como en otras infecciones también menos virulentos que los gérmenes gram positivos. Entonces, y si por ejemplo tú tienes algunos pacientes con enfermedades crónicas que tienden a disminuir las respuestas inflamatorias tipo diabetes mellitus, eh, tipo enfermos renales crónicos, pueden tener, por ejemplo, una infección urinaria y son generalmente oligosintomáticos o asintomáticos, ¿no es cierto? Incluso nuestros mismos pacientes con artritis reumatoide u otras pueden tener infecciones urinarias y no tienen síntomas. Entonces, pero se convierten en esos en focos de colonización. Entonces, si no te dan muchos síntomas urinarios, tampoco te dan algunos síntomas articulares, o a veces se manejan con antibióticos por los síntomas urinarios, y eso en parte trata la parte articular, y esos son los casos, por eso es que te dicen que son más indolentes, o sea, no hacen tanta sintomatología como la hace el estafilococo aureus, ¿ya? Y además, estos pacientes, a veces no hacer mucha sintomatología, sí pueden llevar, por ejemplo, a cuadros de artritis bacterianas crónicas. Y nos meten en un problema porque no son tan aparatosos como las artritis por estafilococo aureus, entonces el diagnóstico se hace más complicado, pero si la presunción diagnóstica está ahí, hay que insistir en llegar a un diagnóstico definitivo. Muchas veces en estos pacientes hay que esperar todos los resultados de cultivos porque recién ahí salen los resultados, ¿no? Pero sí, o sea, el cuadro clínico es menos aparatoso que la artritis séptica por estafilococo aureus. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, no se queden con la duda. O si algo no se entendió, por favor avísenme para rápidamente tratar de solucionar las dudas. A
A ver, ¿alguien levantó la mano? Y ya no. Doctor, una A pregunta. ver. En caso de la artrocentesis, ¿habría alguna contraindicación en caso de algún paciente? Básicamente la contraindicación para la artrocentesis es que tenga una infección de partes blandas alrededor de por donde uno va a hacer el ingreso a la articulación. O sea, si yo tengo una artritis de rodilla y tengo celulitis en toda esa zona, mejor no entro. Porque la celulitis puede no ser artritis y estar enmascarada por la celulitis. Y entonces, si yo le hago la artrocentesis, ya metí el germen. O sea, más bien yo le provoco la artritis séptica. Entonces, en ese caso, tratamos de no hacerla, salvo que haya otra alternativa. Ahora, si la articulación es muy pequeña, también no se puede hacer. No es una contraindicación, solo que a veces no se puede, no es abordable la articulación. Pero yo diría que la única contraindicación es que el paciente se niegue o que hay una lesión de tejidos blandos circundantes que impida hacer el proceso con seguridad, ¿no? Gracias, doctor. Liz, si tienes una pregunta, y luego Frank. Sí, doctor, buenas tardes. Tenía una pregunta sobre si hay tipos de lavado articular y en qué consistiría cada uno. ¿Sí hay qué? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Si hay tipos de lavado Sí, hay articular? tipos, sí, de lavado articular y en qué consistiría cada uno. Bueno, mira, como te digo, el procedimiento de lavado articular ya no se hace de manera rutinaria. O sea, sería o sea, tendría que el paciente estar en un estado no muy crítico, sino muy, o sea, que no puede entrar a una cirugía porque antes que el lavado articular es mejor hacer una limpieza quirúrgica. Eso está demostrado. O sea, yo al lavado articular lavo la cavidad, pero al hacer limpieza quirúrgica se puede hacer una sinovectomía de toda la zona inflamada. Entonces, yo diría que es mejor practicar una limpieza quirúrgica y ese debería ser ya un enfoque más moderno. El lavado articular era un procedimiento que se hacía antes cuando no había tanta facilidad por hacer artroscopías. Ahora con la artroscopía es mucho más fácil y los traumatólogos entran porque saben que es realmente una emergencia. O sea, la artritis séptica se tiene que limpiar, se tiene que hacer una limpieza quirúrgica. Creo que Frank también tenía una pregunta. Gracias, Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, Sí, yo le quería dime. preguntar si ante la sospecha de una artritis séptica bacteriana, ¿hay alguna antibiótico, pues un tratamiento empírico o se tiene que esperar siempre el cultivo para empezar a dar No, antibiótico-terapia? no, pero si les dije claramente que hay que darles tratamiento antibiótico empírico. Oxacilina ceftriaxona es la cobertura de inicio, de arranque. Porque tienes que coberturar gram positivos, oxacilina, y gram negativos, ceftriaxona. Pero como son gérmenes de la comunidad, no espera resistencia. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que ha sido sometido hace un mes a una prótesis y viene con una artritis séptica de esa zona donde le han operado, bueno, tú sospechas que es una infección de prótesis. Ya tu cobertura antibiótica empírica cambia a un germen resistente. Probablemente empieces a darle vancomicina con cefepime, por ejemplo, porque son gérmenes más resistentes. Pero en la cobertura antibiótica empírica es para gram positivos y gram negativos. Y lo juzgas en función de si crees que hay o no hay germen resistente. Si es una infección comunitaria, no son gérmenes resistentes, le das oxacilina ceftriaxona. Si es un paciente que ha tenido una cirugía previa, un diabético que hace poco estuvo en tratamiento antibiótico por una infección urinaria, o estuvo hospitalizado por un cuadro infeccioso, si es un paciente en hemodiálisis, bueno, tu cobertura antibiótica tiene que ser más amplia porque son gente que está expuesta a gérmenes resistentes. Entonces, en ese caso le darás vancomicina y una cobertura gran negativa de mayor espectro, como ceftazidima, cefepime, puede ser, si quieres carbapenems, pero ya eso dependerá de un manejo más individualizado. Entonces, tú le das tratamiento antibiótico mientras esperas el cultivo.
Una vez con el cultivo, tú dices, ah, no, mira, este germen que yo pensé que era de la comunidad, sí es un germen resistente, le cambiarás el antibiótico. O dices, mira, yo le di para gram positivos y gram negativos, le hice el estudio de líquido sinovial y me salió solo gram positivos, sigo con el tratamiento solo de gram positivos, ya no le doy gram negativos. Si el cultivo después me vuelve a decir que es un gram positivo y un gram negativo, tendré que reiniciarle. Ya eso es manejo de acuerdo al resultado que nos sale, pero el tratamiento antibiótico empírico de una artritis séptica es oxacilina con ceftriaxona de inicio. ¿Cuánto tiempo? De nuevo, los vuelvo a decir porque eso no estaba en las diapositivas. 2 semanas endovenoso como mínimo. 2 semanas endovenoso como mínimo, que se pueden extender hasta 4 semanas. O a las 2 semanas, si hay mejoría importante, yo puedo optar por darle vía oral de 2 a 4 semanas más, dependiendo de la evolución clínica, de los factores de riesgo y de cualquier comorbilidad que uno esté evaluando. ¿Se entendió? Doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? ¿No tienen más dudas, chicos? ¿Todo claro? Bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que terminamos aquí la clase. Listo, entonces mañana tenemos discusión de caso de artritis séptica o artritis infecciosa, no he visto todavía el caso. Entonces ahí vamos a reforzar un poquito. Bueno, entonces gracias chicos, si eso es todo, nos vemos hasta la próxima.